Comenzamos. Empiezo por presentarme para aquellas que no me conozcan. Mi nombre es Gabriela Sharford y yo soy originaria de la Ciudad de México. Yo nací en el DF y vivo en Estados Unidos desde hace 15 años. Mi lugar de residencia en Estados Unidos es el estado de Arkansas. El estado de Arkansas está, yo vivo en el norte del estado de Arkansas, es más cerca con la frontera de Missouri. De hecho, cuando vuelo a México, vuelo a algún lado, voy a San Luis, Missouri, o Springfield, Missouri, a tomar el avión más que el aeropuerto de Little Rock, que es la capital. Y pues es un lugar hermoso, soy muy afortunada, pero van a ver por qué les estoy platicando esto. Mi tema el día de hoy es reinventando tu vida a partir de los 40. Mi vida ha tenido sin duda muchas etapas en las que he tenido que reinventarme. Y cada vez que me reinvento, descubro a una nueva mujer. Descubro cosas que yo te puedo asegurar que yo no tenía idea que yo era capaz de hacer. Siempre existían miedos. Entonces quiero empezar con hacerte una pregunta. ¿Te sientes como dudosa de pasar esa etapa, no sé qué edad tengas? Si estás en los 30, estás acercándote a los 40, estás acercándote un poquito más a los 50. ¿En qué momento de tu vida estás, pero te sientes con ese de que, ¡ay, Dios! Como mujeres tenemos esa, no sé si es cualidad o es nuestro defecto, pero hay una edad en particular que es la que nos pega muy duro. Algunas son los 20, a otras son los 30 y a otras son los 40. Yo te puedo decir que en mi caso, cuando yo tenía 25, que para muchas pueden decir que ¡ay, es lo máximo de la vida porque estás en la plenitud sexual, en la plenitud de tu vida, de todas tus facultades, con todas las locuras que quieres hacer, que te quieres cambiar el color del pelo y hacerte, cambiarte el color, cambiarte el estilo y ahora te pones chinos y ahora te lo enlacias y todas esas cosas de la moda. Yo te puedo platicar que yo cuando tenía 25 años fue la época más dura, más difícil de mi vida y de alguna manera emocionalmente la más miserable. La más miserable porque no era yo feliz. Aparentemente, yo siempre he dicho que era yo feliz, trataba yo de buscar la felicidad en muchas áreas, pero la realidad era que yo vivía en un estrés demasiado fuerte porque vivía yo en una realidad de un matrimonio muy tóxico y una vida que la verdad no me gustaba. Y no es el caso de la plática de hoy, pero lo que quiero decirte es que no necesariamente cuando tenemos 25 años es la mejor época de nuestra vida. Para muchos sí lo es, pero para otros no es fácil. Yo he tenido la fortuna de hacer, como te digo, muchas reinvenciones en mi vida. Y por eso es que quiero regresar un poquito para atrás para que podamos entender de dónde vengo y que tú sientas en qué parte tú te puedes identificar. Yo me embaracé a los 14 años. De ninguna manera puedo decir que, ¡ay, me violaron y cosas así! No. Al igual que muchas de nosotras, la calentura del momento, la ingenuidad, el creer, tu primer amor en que sin él me muero y todas esas cosas, y estás en la secundaria. Yo estaba en una escuela de monjas y ya sabes, donde todo lo prohibido se vuelve lo más deseado. En fin, pero yo no le echo la culpa a nadie. Era mi ingenuidad y yo asumo completa responsabilidad de lo que hacía. Pero lo que sí te puedo decir es que muchas de mis compañeras en ese entonces que vivían situaciones similares, pues la vida definitivamente te cambia. Cuando a los 14 años te embarazas, la vida te cambia. Y por supuesto que los hijos son una bendición y por supuesto que los hijos nos van a traer muchas bendiciones y por supuesto que todo lo que queramos, pero también traen consigo una responsabilidad muy fuerte y traen una carga emocional cuando no estás preparada. Entonces, no sé si tú conoces adolescentes. Hoy en día, en pleno siglo XXI, hay muchas adolescentes que para mí es increíble que todavía
se sigan embarazando. Yo nací en el 60. Mañana cumplo 60 años. Pero cuando yo nazco en el 60 y en el año del 74 me embarazo y doy a luz en el 75, pues en ese entonces obviamente no se hablaba de el condón o el cuidado y pues no, realmente todo era como que un secreto, no se hablaba de sexo, de sexualidad en casa y todas esas cosas que ahora ya son abiertas. Pero esto te lo platico porque seguramente tienes adolescentes en casa o conoces a muchos adolescentes que están pasando por situaciones en que se siguen embarazando. Y aunque no es el tema de esta conversación, quiero que entendamos el que todos en algún momento podemos reinventar y reestructurar nuestra vida. Estoy haciendo esta antesala para que podamos, le quiero nada más poner el contexto de lo que fue mi historia de vida y que podamos entender que desde ahí, si yo pude hacer esos cambios tan fabulosos como los que te voy a platicar ahora, no importa en qué problema tú estés, tú también los puedes hacer. Te decía que hoy por hoy, pues conozco muchas adolescentes porque de hecho soy mentora en un grupo de delincuentes juveniles. Soy mentora y doy coach en un ¿cómo se llama? Un shelter de mujeres que han sido abuso doméstico y padecen problemas de alcoholismo y de drogadicción. Entonces, escucho realmente cuáles son sus inquietudes. Muchas de ellas, al igual como tal vez tú que me escuchas, están en los 30 o en los 40. Y definitivamente escucho una gran necesidad de sentirse amadas, de sentirse queridas, de no poder llenar su yo con su propia autoestima. Y entonces desde ahí se ven envueltas en relaciones codependientes. Y en esas relaciones codependientes, pues sufrimos, porque pues yo también estuve ahí en mi momento, y sufrimos muchas decepciones. Por eso yo te quiero decir que cuando tú te atreves a ver un espejo de ti misma y ver con esa claridad de reconocer cómo está siendo tu vida y a qué es realmente a lo que le tienes miedo, qué es lo que te está deteniendo, cuáles son esas inquietudes que te pasan que no te dejan avanzar. Hasta entonces es cuando realmente vas a poder avanzar. A mí me tomó pues mucho tiempo. Como yo te decía, yo tenía 15 años y tuve a mi bebé. Exactamente a los 16 años, el día que cumplí 16 años, mi bebé fue diagnosticado con una enfermedad en los ojos, con un glaucoma congénito, que lo ponía a riesgo de perder la vista. Ese fue mi regalo de 16 años. Cuando otras adolescentes están celebrando la vida, yo ya tenía casi un año de casada, en un matrimonio muy infeliz, porque evidentemente pues éramos muy chicos, nos casamos creyendo que éramos realmente el amor de nuestras vidas. Yo pensaba que sin él me moría y realmente lo pensaba, pero después obviamente entendí que no iba a ser así. Entonces tuve un momento que tuve que reinventar mi vida y a partir de ahí empezó la reinvención. A los 16 años ya tengo un bebé en el hospital, donde pasó una, otra y otra cirugía. A Dios gracias, mi hijo, pues haz las cuentas, yo mañana cumplo 60, él va a cumplir 45. Y es un exitoso hombre que vive en California, gerente de un hotel, que no perdió la vista, pero que fueron años sumamente difíciles. Que cuando él era joven y pasábamos caminando en la calle, le decía yo, oye mi amor, ¿no te da pena que caminemos juntos así porque estás de la mano de mamá? Decía, no mamá, cuando te vean van a pensar que eres asaltacunas. Cosa que obviamente nos reíamos, porque obviamente parecía yo más su hermana que su mamá. Solamente son 15 años de diferencia. Y ahora a la fecha, pues ahora nos reímos, ¿no? Porque yo regresé a la universidad después de muchos años
Y una de mis reinvenciones a los 40 fue querer estudiar la maestría en los Estados Unidos. Y ahora la broma es con que le digo, no, Ricardo, el que está haciéndose viejo eres tú. Yo apenas voy a la escuela, yo apenas soy universitaria. Y nos reímos. Y es la actitud en la que estamos tomando la vida, ¿no? Te platicaba que pues yo tengo en Estados Unidos 15 años y estudié una carrera. Mi primer certificación en México, pues fue cuando yo tenía 21 años. Fue cuando tuve mi primer estudio y que tenía validez oficial, pero fue una cosa sumamente difícil. Pero yo te puedo decir que a los 25 era una época muy difícil. Pero a partir de los 35, cuando yo ya había tomado la decisión de separarme, de tomar las riendas de mi vida, de no permitir seguir en relaciones codependientes, en trabajar con mi autoestima, en trabajar con mi valía, en crecer, en seguir estudiando. Yo te he de confesar que jamás, desde que tengo, ¿qué serán? 17 años, obviamente a los 15 años tuve que salir de la escuela porque pues salí embarazada en una escuela de monjas y lo primero que hacen es expulsarte. Entonces me tomó un tiempo volver a retomar el camino, pero cuando volví a retomar el camino, a partir de los 17 años, yo dije jamás voy a dejar de estudiar, porque yo tengo que salir adelante. Y ante mucho tropiezo, empecé a salir y a salir y a salir, preparándome, estudiando, investigando qué era lo que me gustaba hacer, reinventándome completamente. A los 35 años, para mí fue como que emocionalmente y personalmente todavía no llegaba yo a mi cumbre, pero definitivamente a partir de ahí fue cuando yo empecé a sentir la divinidad de tener 35 años y decir, wow, es que como que la madurez ahora sí la estoy sintiendo en realidad, ya no la estoy sintiendo como cuando estamos en los 20, en los 25, que todavía estamos redescubriéndonos porque tenemos muchas inquietudes propias de la edad, propias de la hormona, que nos gusta la fiesta, que nos gusta la discoteca, que nos gustan muchas cosas que no aprendemos todavía a poner prioridades. Pero ante tantas cosas y tantos acontecimientos que sucedieron en mi vida, que a los 22 nació mi segunda hija, pero cuando ella nació, yo ya tenía otros 2 hijos que eran, pues, hijos de mi marido, mi ex marido en este caso. Pero yo los crié, llegaron conmigo muy pequeños. Llegaron conmigo de 3 y 5 años. Por lo que yo a los 21 años era mamá de 4. Y obviamente la vida es muy difícil. La vida sigue pasando y a los 35 la vida es como que fabulosa. Empiezo a tomar el control de mi vida. Empiezo a realmente saber que no necesito de un hombre para ser feliz o para ser independiente. Obviamente la sociedad me critica mucho y obviamente tampoco es fácil. Pero en ese momento empiezo yo realmente a decir con que es tu opinión, no la mía. Y empiezo a aprender a que la opinión de los demás no me afecte. No es que no la escuche, pero que no me afecte. Que no me afecte tanto, por lo menos, como me afectaba cuando yo tenía 25 años y era yo totalmente infeliz, siempre haciendo lo que tenía que hacer. Obligaciones, obligaciones, obligaciones. A los 25 años, cuando tienes 4 hijos, tienes una casa, tienes que trabajar y crees que todo lo tienes que hacer por obligación, pues solamente la vida se vuelve un poquito pesada y diferente. Pero ante las tragedias de la vida, pues siempre llegan las oportunidades y eso es lo que yo quiero que entendamos todos como humanidad con esto que está pasando ahorita con el coronavirus. ¿Qué comparación estoy haciendo yo? Te estoy hablando de que en 1985, cuando yo decido dejar a mi marido,
y sin trabajo y sin dinero porque no me dejaba ya trabajar, porque era la manera de poder controlarme. Si no tienes dinero, vas a tener que depender de mí y ahora te aguantas. Yo no tenía acceso a un peso. Cuando tomo la decisión de algo va a suceder, viene una tragedia muy grande. Ustedes mexicanas la deben de recordar muy bien. A lo mejor ustedes estaban muy chicas, pero en 1985 fue el gran temblor de México. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué recuerdas de ese temblor? Yo te puedo decir que en 1985 yo decía, Dios santo, este divorcio ha estado tan fuerte y me está moviendo la vida tan duro que hasta la tierra se estremeció. En ese entonces yo me mudé a vivir con mi mamá, temporalmente en lo que yo alineaba mi vida. ¿Y saben dónde vivía mi mamá? Mi mamá vivía en Tlatelolco, en las torres de Tlatelolco, en el edificio Oaxaca, exactamente enfrente, donde están las torres y luego empieza exactamente en Reforma. Vivíamos sobre Reforma. ¿Qué pasó en el 85? El grandísimo temblor que pasó en el 85 nos dejó damnificados. Fue una tragedia, pues en la mañana mi mamá me decía, oye, yo creo que es la primera vez en mi vida, mi mamá tiene 82 años, y mi mamá me decía, yo creo que esta tragedia de ahorita, lo del coronavirus, nunca la habíamos vivido. Le decía yo, no mamá, vivimos una diferente. Porque en el 85 las tragedias que muchos vivimos y muchos no las sobrevivieron, también fueron muy diferentes. Nos cambió la vida a muchos. Esta experiencia te la cuento para que veamos que hemos vivido tragedias como mexicanos sumamente fuertes y hemos salido de ellas. Muchos no fueron tan afortunados. A mí me tocó ver a los cuerpos que sacaban entre los escombros. En nuestras narices se desplomaban los edificios. Recuerdo haber salido del edificio y estaba mi mamá y mi abuelita. Mi abuelita en ese entonces tenía pues un poco más de lo que ahora mi mamá tiene de edad. Y yo tenía a mi pequeño hijo, que tenía entonces, que era en el 85, y mi niña que todavía estaba de cuna, estaba niñita, tenía creo que 2 años. Y yo tenía que regresar y entrar al edificio para sacar a mi mamá y a mi abuelita. Se la tuve que dejar a una persona, a un señor que estaba ahí en la calle, y tenía yo que dejarlo ahí porque yo necesitaba correr al edificio. Fue una sensación terrible porque no sabía si me podían robar a mi pequeña. Pero esas cosas te transforman la vida. Esas cosas te transforman de una manera que tienes que confiar en ti. La vida sigue pasando y te puedo decir que a los 34 años nace la bebé de la hija de mi marido a la que yo crié. Para mí, ella era mi hija, ella siempre fue mi hija, yo la crié. Y de alguna manera, a los 34 años me convierto en abuela. Cuando muchas a los 34 apenas se están convirtiendo en mamás, yo a los 34 ya estaba de abuela, haciendo el papel de abuela y solucionando muchos problemas que tenía mi pequeña hija. Para mí ella siempre ha sido mi hija, Ceci siempre ha sido mi hija. A los 39 nace mi otro nieto, el hijo de mi hijo sanguíneo. Todas estas cosas te transforman y todas estas cosas te hacen crecer y te hacen madurar. Pero el común denominador de esa transformación es tener la confianza en ti misma, en que puedes salir adelante y encontrar tus valores y encontrar tus fortalezas. El hacerte a un lado de las relaciones tóxicas. Y recuerda, muchas veces esas relaciones tóxicas están dentro de tu casa. Muchas veces esas relaciones tóxicas son tus propios padres. Muchas veces son tu marido o tu pareja o tus hermanos. Entonces tienes que aprender a hacerte a un lado de esas relaciones tóxicas y decir,
me hago a un lado. Y si no me puedo hacer a un lado físicamente porque tengo que vivir en esa misma casa, tienes que armar tu autoestima, la tienes que fortalecer para entonces saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Y desde ahí decidir cómo quiero que sean los siguientes 5 años y los siguientes 10 años de mi vida. Yo me hice esa pregunta muchas veces. Y gracias a que yo me hice esa pregunta y me hacía esas promesas conmigo misma, que no se las compartía yo a nadie. ¿Saben por qué no las compartía? Porque ya estaba yo cansada de que me dijeran, ay, a tu edad no sabes hacer nada. A tu edad eres una inútil. A tu edad, ¿qué vas a poder hacer? Entonces, como decimos en México, calladita te ves más bonita. Entonces, yo me hice la promesa a mí misma que nunca iba yo a dejar de prepararme, que nunca iba a dejar de estudiar. En esos años, yo me dediqué a estudiar, pero a ser, pues, autodidacta. Siempre estaba yo leyendo, investigando, aprendiendo. Pero no cosas nada más de desarrollo, como llega un momento en la vida, yo me acuerdo, a lo mejor te pasó a ti, acuérdate, pues yo soy modelo 60, entonces para ti a lo mejor la revista era otra, pero yo me acuerdo que a los 20, pues leías la sección de Pregúntale a Abby, o leíamos el Cosmopolitan, y entonces era cuando nos relacionábamos con que, ay, sí, me estoy imaginando que yo soy fulanita y sutanita, y entonces así me identifico. Pero yo evidentemente leía también ese tipo de revistas porque en ese entonces, pues yo era, pues obviamente me gustaba lucir bien, me gustaba vestirme bien, me gustaba ir al salón, las uñas, el gel, lo que estaba de moda en ese momento. Pero yo me hice la promesa que yo me iba a preparar. Me iba a preparar en serio. Tomé todos los cursos que te puedas imaginar. Lo primero que hice, necesitaba yo tener herramientas para poder mantener a mis hijos. Afortunadamente, de niña, parte de mi primaria, estuve en escuela bilingüe. Y obviamente no lo dominaba porque pues obviamente estaba yo muy chica. Pero tenía yo una base muy importante. Entonces lo primero que hice fue meterme a una escuela de idiomas y decir hasta que no sea yo, pero doña fregona, y voy a dominar el inglés y lo voy a dominar. Eso lo empecé a hacer desde los 17 años y yo me hice la promesa que hasta que no pudiera yo tener mi certificado como maestra de inglés, no iba yo a dejarlo soltar. Tomé un curso, tomé otro, tomé todo lo que te puedas imaginar hasta que exactamente a los 18 años tuve mi primer certificado como el Teacher of English as a Second Language. Ese papel tan grandioso que ahora realmente como certificado la verdad ya no vale nada. Pero en ese entonces me abrió las puertas y gracias a ese certificado pude empezar a dar clases en el Instituto Politécnico Nacional. Si ustedes son de México, se acordarán que el Politécnico Nacional está en Zacatenco. Ahí estaba la Escuela Superior de Turismo. Y era increíble porque yo tenía 18 años y daba clases de inglés pues no eran los universitarios, a los del Politécnico. Si ustedes conocen algo de los politécnicos son los ¿qué? Son los porros. Pero la ingenuidad de Gabriela, eso me salvó mucho. Yo me acuerdo una vez que llegué a dar clase, pues obviamente tenía yo 18 años, imagínense. La verdad, en ese entonces tomaba yo clases de baile, tomaba yo clases de jazz, en ese entonces tomaba yo clases de baile. ¿Se acuerdan cuando estaba el jazz? Mi profesor de jazz era uno de los bailarines del ballet de Lila Deneken, que era una gran cabaretera, que tenía unos bailarines que wow. Entonces yo estaba de cuerpo, 18 años, bonita la güerita, como me decían. Pero mis alumnos en el Politécnico eran bastante más grandes que yo. Yo físicamente me parecía más, pues mayor, más madura. Y creo que siempre algo que me ayudó es que siempre demostraba
tener mucha seguridad en mí misma. Mi mamá siempre me dijo, Gabriela, nunca demuestres que tienes miedo a un hombre, nunca, porque es como a los perros. Si les demuestras que tienen miedo, te muerden. Entonces yo aprendí a guardarme mi miedo si es que lo tenía y a mostrarme firme y fuerte. Empiezo a dar clases en el Politécnico y daba yo en el 4º, 6º y 8º semestre, que era el último semestre. Y un día me atrevo, y digo, para mí me atrevo, yo empezaba a dar clases, pues ya era yo profesional y me toca dar un examen final y unos de ellos reprobaron. Cuando mis compañeros profesores, que obviamente eran bastante más grandes que yo, me decían, Gaby, ¿reprobaste a fulanito? Yo decía yo, ¿cómo que yo lo reprobé? Pues no pasó el examen, pero yo no lo reprobé. Gaby, por favor, ten cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De ahí me empiezan a platicar. No, es que mira, tal profesor reprobó a fulanito y las llantas de sus carros estaban ponchadas y fulanito bla, bla, bla y le mandaron unas cartas de amenazando y cosas así. Yo no la creía. Pero ¿qué era lo que pasaba? La realidad de las cosas, y eso obviamente lo entendí años después, era mi ingenuidad, la que no creía que esas cosas podían pasar. Y aunque era yo una escuincla de 18 años y ellos, los alumnos, eran mayores que yo, pues ellos estaban en sus 20s. Pero yo no les tenía miedo. Ahí empecé a transformar mi vida demostrando carácter, demostrando que, ¿cómo puedo servirlo a él sin que me intimide? Creo que fue la primera vez que me di cuenta que cuando tienes una actitud de servicio ante alguien que te quiere intimidar, me funcionó. Le hablé a este muchacho, que por cierto era muy guapo, le decían el Gerber, porque parecía, en aquel entonces, los chicos Gerber eran pues, los chicos bonitos, ¿no? Era muy guapo, muy atractivo, muy alto. Entonces lo llamé a la sala de maestros y le dije, oye, a ver, ¿cómo está de que me están mandando a amenazar porque el porro mayor me dijo, a ver, tú eres Miss Gaby, ¿verdad? Y alzó la gabardina así y traía una pistola ahí. Yo no me la creí, pero era mi ingenuidad la que no se la creía. Cuando yo no me la creo, entonces le hablo a este muchacho, al Gerber, y le digo, oye, le digo en buena onda. Le digo, ahorita vamos a hablar, olvídate de que yo soy tu maestra. Le digo, en buena onda, ¿no sientes que no te da vergüenza que este porro mayor tenga que dar la cara por ti? ¿De veras? Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Estás en una carrera de hotelería y mi materia es inglés. ¿En verdad quieres pasar hotelería? ¿Te quieres graduar sin saber inglés? Entonces, ¿qué carrera te espera? No vas a ser ni siquiera bellboy, vas a ser jalamaletas. Eso fue lo que, como que yo creo que lo hizo reaccionar. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a quedar 1 hora más tarde del trabajo, pero tú te vas a quedar y yo te voy a ayudar. Y todas las clases que no fuiste, porque han de saber que yo ni siquiera lo veía en las clases, los porros no se dignan a ir a clase. Ellos nada más van por el examen y el examen lo compran, lo bla, 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 y después amenazan al maestro. Van por la calificación de algo que pueden colgar en la pared, no por el conocimiento. Finalmente yo creo que esa ingenuidad mía y ese demostrar que quería yo realmente, me puse a servicio de poderlo ayudar, así lo hicimos. Y entonces finalmente hizo otro intento, lo volvió a reprobar y le dije, yo aquí voy a estar contigo hasta que lo hagas, pero tú vas a pasar porque vas a aprender. Yo no te quiero ver de jalamaletas, por lo menos bellboy, ¿no? Entonces nos reíamos. Pero era mi ingenuidad en la que yo me estaba atreviendo a transformar mi vida, a transformar mi carácter. Así llegué a los 25 años y a los 25 años, pues otra vez mi vida estaba para abajo porque emocionalmente estaba yo muy mal. Me vuelvo a armar de valor y vuelven a llegar otras situaciones en las que me armo de valor, regenero mi autoestima y me sigo preparando. Para entonces ya había nacido mi segunda hija.
Pero ¿qué creen? En ese entonces, obviamente, lo que tú estudias en un momento, si no te actualizas, ya no servía. Yo dejé de trabajar porque nació mi hija, porque pensé que estaba en un nuevo matrimonio, llegaron él con 2 hijos, yo llegaba con 1, yo me hice la ilusión de la relación perfecta, él tenía 13 años mayor que yo, entonces pensaba que esa vez este hombre iba a ser pues un hombre maduro, que realmente me iba a llevar por la vida. Wrong. Por eso te invito a que no pienses que porque es mayor que tú, porque es más profesionista que tú, porque es por lo que sea, él te va a sacar de... No, la única manera de salir adelante es primero fortalecer tu autoestima, fortalecer tu valía, hacer crecer todo tu ser y armarte de herramientas para seguir adelante. Para que entonces, cuando te acercas a una relación de amor, de romance, de sexo cachondo, de que te casas, de que lo que sea, sea con la cabeza, no por la necesidad o por la tristeza o por la soledad o por el que, la semana pasada una clienta me decía, me entero que tiene 4 hijos y de esos 4 hijos son de 3 diferentes papás. Cuando entro un poquito en la comunicación con ella, cuando le estoy dando terapia, ella le pregunto, le dije, ¿y eso qué te hace saber de ti? ¿Cómo te ves tú? Y ella con las lágrimas me dice, es que me siento muy sola. Entonces desde ahí empezamos a trabajar. ¿Y qué vas a hacer si te sientes muy sola? ¿Te vas a seguir llenando de hijos de diferentes papás? ¿Con eso lo vas a solucionar? Y de alguna manera pude transmitirle que la solución no es decir me siento sola, sino como decimos, es tomar los toros por los cuernos, es decir, enfrentarte al problema, verte en el espejo, enfrentarte con la realidad, buscar ayuda y salir adelante. Yo no te estoy diciendo que yo salí sin ayuda. Yo tuve muchos ángeles. Tuve muchas personas que me ayudaron. Tuve muchas personas que me metieron el pie. Tuve muchas personas que me boicotearon. Tuve muchas personas, te digo, de la escuela de monjas me expulsaron. Situaciones con mi propia familia, y no te estoy hablando de mi familia, de mi mamá, sino de mi familia extendida. Yo soy hija única, pero de mis primos y demás, yo empiezo a tener una vida en la que, ¿te acuerdan que les dije que calladita te ves más bonita? Yo empiezo a hacer mi vida y no doy explicaciones, pero empiezo trabajando mis sueños. Voy muy segura por lo que quiero hacer. Sé que quiero viajar, sé que quiero tener trabajos ejecutivos, sé que quiero vivir bien, sé que quiero tener una vida diferente y siempre dije, la única responsable soy yo. Cuando la primera vez que pude ir a Europa, yo desde mucho antes les decía yo, es que ahora que vaya yo a Europa y ahora que vaya yo a Francia, porque en ese entonces yo nada más mencionaba Francia era así como que el lugar de mis sueños. Y me decían, ¿cómo? ¿Que tienes dinero para ir a Francia? No, pero ahora que vaya, y siempre, estás loca. Estás loca. En lugar de que ese, estás loca me molestara, yo lo decía, claro que estoy loca. Por supuesto que estoy loca. Y como estoy loca, por eso logro todo lo que quiero. Cámbiale el enfoque a las palabras que te dice el otro. Yo siempre he dicho, claro que estoy loca. Y si quieres ser mi amiga, tienes que estar un poco loca. Primero, pues para aguantarme el ritmo. Y segunda, porque mis amigas tienen que tener algo en común conmigo. Tienen que querer servir a los demás y tienen que querer salir adelante. Yo no me siento en situaciones de amistad con gente que nada más vive en el conflicto. A esas personas que viven en el conflicto, me encanta poder ayudarlas. Pero no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Pero si ese alguien necesita ayuda, por supuesto, yo ofrezco terapia pro bono, te voy a dar media beca. Si puedes pagarlo, si no puedes pagarlo, pero de alguna manera, tú vas a salir adelante. Si tú realmente quieres. Cuando a mí me piden ayuda y me dicen, Gabriela, yo quiero ayuda,
Yo siempre digo, mira, yo te ofrezco mi tiempo, te voy a dar beca de tanto, pero tú te vas a comprometer a salir adelante, porque yo no voy a ser tu coach. ¿Qué es lo que hace? Claro que voy a ser tu coach. No voy a ser tu cheerleader. ¿Qué es lo que hacen los cheerleaders? Los cheerleaders nada más están ahí para, No. Yo no voy a ser la porrista de nadie. Voy a ser tu coach. Y como tu coach o como tu GPS, porque algunas de mis terapias les platico y les digo, mira, yo soy tu GPS, pero ¿qué haces con el GPS? Tú puedes decidir apagarlo si quieres. Pero si tú te animas a subirte a un carro y decir, wow, ahora la tecnología me da chance de tener un GPS y lo pongo, lo puedo programar a que me lleve por la ruta más larga, me lleve la ruta más corta, me lleve donde hay baches, me lleven en zonas turísticas, me lleve por donde lo que sea. Pero tú eres el que está al volante y tú tienes el control. Como decimos, todos los caminos te llevan a Roma. Siempre vamos a llegar a nuestro destino, porque al destino ese no perdona. Pero sí podemos decir, ay güey, mi destino es que de todas maneras voy a llegar a tal edad. Voy a llegar porque voy a llegar. Pero ¿cómo quiero llegar? Quiero llegar sufriendo, quiero llegar divertida, quiero disfrutar del proceso. En mi caso, para mí mi transformación era, yo quiero disfrutar el proceso. Yo quiero disfrutar la vida. Había momentos en que yo estaba trabajando y de repente decía yo, ¡wow! Estoy feliz. Y alguien volteaba y me decía, ¿de qué estás tan feliz? I'm alive. Simplemente estoy feliz porque estoy viva. Ahorita, con todo esto que está sucediendo, estoy feliz. Porque de alguna manera, las tragedias que vivimos en el 85, los que experimentamos el temblor del 85, para mí, si puedo comparar las tragedias, en ese entonces sí eran unas tragedias horribles. Los edificios se caían. El edificio Nuevo León lo vimos desde la ventana y se oía como un pastel que se caía. Aventaban los colchones por las ventanas. Sacaban los cadáveres. Esas eran tragedias que duraron mucho tiempo. Que también nos cambió la vida. Ahorita lo único que nos están pidiendo es quédate en casa. Aprovechemos esta situación de quédate en casa y busquemos de qué manera nos podemos transformar, de qué manera nos podemos reinventar, de qué manera podemos aprender eso que no nos hemos decidido a aprender. Como te platicaba, una de las cosas que yo decidí reinventarme y aprender cuando llegué a Estados Unidos hace 15 años. Ya hace 15 años, ya te estoy hablando que yo ya tenía una carrera en México, ya había sido muy exitosa, ya había yo ido a Europa 4 veces, ya había ido a Canadá, conocía casi todo Estados Unidos, pero me enamoro de un gringo fabuloso, al que amo con toda locura, y llego a Estados Unidos. Pero llego y él tiene 20 años mayor que yo y él tiene 20 acres en el bosque. Y son acres divinos en el que yo decía, wow, qué cosa tan divina. Me vuelvo a reinventar y empiezo a conocer que la madre naturaleza me da tantas cosas que yo como capitalina no tenía ni la más pálida idea de qué hacer. Me daban miedo las arañas, me daba miedo todo, porque yo como hija única nunca me dejaron ni jugar a las canicas en el suelo porque te ensucias tu vestidito blanco. Pero me atreví a reinventarme y dije, bueno, le decía yo a mi marido, él no habla español, pero le decía yo, el que está retirado eres tú, yo no. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que entrar otra vez a la universidad porque me vengo ahora a enterar que llego a Estados Unidos y mis credenciales profesionales no funcionan porque en México estudié psicología. Y ustedes saben que en Estados Unidos, si no tienes credenciales, si no tienes el título y si no tienes la licencia de bla, 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 aquí te demandan por todo. Entonces decido volver a entrar a la universidad y entonces veo la oportunidad de que, wow, en línea, qué cosas se pueden hacer en línea. Y empiezo a tomar clases en línea y empiezo a ver la necesidad de que cantidad de profesores en la universidad de veras no tienen idea de cómo enseñar en línea.
Entonces veo el área de oportunidad y decido reinventarme otra vez. Y me reinvento otra vez y digo, ¿qué pasa si ahora estudio la maestría en Estados Unidos, pero la estudio en diseño de instrucción para enseñanza online? ¡Wow! La maestría que estudié la he amado, porque no saben cómo me ha gustado. Despertó mi creatividad. Yo sabía que yo era creativa, pero nunca tanto. Aprendí a manejar mis tiempos. Como decía Carla en la ponencia anterior, aprendes a trabajar tus tiempos y entonces empiezas a trabajar desde home office. Pero ubícame, ahorita estoy en Florida, estoy pasando el invierno en Florida. Pero mi casa realmente es en una granja donde tenemos 20 acres, en un hermoso lugar en la madre naturaleza, donde tenemos un arroyo precioso. ¿Pero qué? ¿Le voy a vender a los conejitos? ¿Les voy a vender a los venados? Es en un lugar en donde hasta los mexicanos nos hacen caras, porque cuando yo decidí que iba yo a dar clases de español, porque una cosa que no te platiqué, en México, después me dediqué, después de que ya dije, ya del inglés ya me cansé, me certifiqué como maestra de español para lenguas extranjeras y di clases durante mucho tiempo en la Universidad de las Américas, en el campus Cholula. Después viví en Puebla, como sabrás. Entonces dije, llego a Estados Unidos y pues doy clases de español. Pero cuando vivo en un lugar que es el estado de Arkansas y empiezo a ofrecer mis clases de español, recibí amenazas. Porque aquí nada más hablamos inglés. Y yo dije, ay, güey, ¿cómo? Entonces dices, a ver, güerita, pues reinvéntate, mi reina, porque yo pensé que iba a ser fácil. Entonces dices, bueno, pues entonces hay que cambiar la opción y entonces me dedico a otra cosa. Y ahí fue donde decido la maestría que voy a hacer. Pero como dicen, acuérdense, ya encarrerado en ratón, pues su madre el gato, porque ahí les voy. A mí estudiar siempre me ha gustado, pero no soy muy buena como que con la autoridad y sobre todo la autoridad estúpida, ¿no? Y obviamente yo estoy ya en la universidad, cuando ya tengo 50 años y me quieren poner el pie como si yo fuera que tuviera 20 años y cuando yo tenía 20 años yo ya daba clases en el Politécnico, pues yo sé que como alumna no soy nada fácil porque soy terriblemente exigente, porque como profesora también lo soy muy profesional. Y como estudiante, pues evidentemente soy muy exigente de la calidad de mis profesores. Y empiezo a ver esa necesidad que los profesores de veras necesitan aprender. Y todos necesitamos aprender a trabajar en línea, a manejar nuestro tiempo, a manejar nuestra agenda, a saber cómo administrarnos, a saber cómo reinventarnos. Y entonces me seguí con el doctorado. Yo nunca pensé que iba a seguir con el doctorado, pero una de mis profesoras me decía, Gabriela, pues ya síguete, ya que. Dije, bueno, pues ya que. Y me seguí. Me seguí con el doctorado y terminé mi doctorado hace 2 años. Mi doctorado lo hice en educación, con el área de desarrollo profesional y liderazgo, porque de alguna manera para mí complementa muchísimo lo que es el diseño de instrucción para en línea y complementa mucho lo que siempre hice en mi vida, dar clases de inglés y dar clases de español y después en México pues estudié psicología, entonces de alguna manera todo se combina y si no pues yo le combino porque acuérdense que estoy un poco loca. Entonces soy amante de lo que hago. Cuando te reinventes, analiza qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que no te gusta hacer. Uno de los cursos que doy, que me encanta, que para mí es así como los cimientos de la casa o de ese edificio, es de en verdad entender cuál es tu inventario, se me había oído la palabra, tu inventario de habilidades. Pero para entender tu inventario de habilidades, tienes que ir de veras muy, muy en fondo. ¿Ustedes creen que yo sabía cómo hacer cosas en el campo? No sabía. He hecho cosas que ustedes no se pueden imaginar. Me dediqué, después compré un par de caballos. Esos caballos, algún día voy a dar terapia con caballos porque he encontrado una fascinación al hacerlo. Dejé de preocuparme por las uñas largas, dejé de preocuparme por si me pongo o no me pongo sombra. Me encanta verlas cuando se ponen y las sombras y todo, y me hace recordar cuando yo las usaba. Y ahora digo, wow, qué padre que ahora ya no me interesa y ya no nada, pero me acuerdo cuando yo me las ponía. Y me encanta ver a mis sobrinas o a mi hija o a ustedes que las veo y las veo todo lo que se hacen y se ponen, porque yo también estuve ahí.
Ahora, pues vengo como que casi que de cara lavada porque asisto todos los días. Pero voy, hago mi ejercicio, mi yoga, mi meditación, mis estudios, porque siempre sigo estudiando. Soy rata de biblioteca, me fascina estudiar, pero me encanta transmitir lo que hago y ayudar a los demás. Mi invitación contigo es reinvéntate. No importa qué edad tengas, no le tengas miedo al cambio. Atrévete a verte en el espejo y verte en el espejo casi cuando sales de la regadera, que nos vemos en el espejo tal cual somos. Y si no sabes porque todavía te cuesta trabajo y solita te dices mentiras, pide ayuda. Pero no ayuda a la amiga que te va a decir lo que quieres oír o a la amiga que te va a hacer sentir cucaracha al decírtelo. No. Acércate con gente que te va a ayudar a sacar lo positivo de ti y a brillar, para que sigamos aprendiendo de todas gracias a esta iniciativa de este hermoso grupo. Gracias por todo lo que hacen, gracias por aceptarme en su casa, por abrir las puertas. Que estos momentos de crisis que todos estamos pasando, y hay personas que la están pasando peor que nosotras, dependiendo en dónde estás en el mundo. Las chicas que están en Italia, las que están en Europa. Tengo una muy querida amiga también de este grupo que está en Malasia. Siempre piensa, a lo mejor hay alguien que está peor que yo. Pero sigamos aprovechando el tiempo de manera productiva, reinventándonos, porque esto es lo que les vas a transmitir a tus hijos, a tus nietos, a tu pareja, no la crisis. Eso no quiere decir que no estemos conscientes de lo que pasa, pero tu pensamiento es el que va a manejar lo que estás sintiendo y las palabras que salen. Te agradezco muchísimo el tiempo, pues, como verán, me encanta esto de la reinventarnos. Mañana cumplo 60 años. Si conoces a alguien que también nació en el año 60, que es como yo, modelo 60, dile que se comunique conmigo. Estoy queriendo hacer un proyecto muy divertido para las que somos modelo 60. Ayúdame a buscar modelo 60. Si conoces a alguna amiga tuya, no es nada serio. Quiero hacer algo simplemente para darnos ese regalo a todas las que cumplimos 60 años este año. Yo los cumplo mañana. Y por eso para mí es un agradecimiento estar aquí con ustedes hoy. Hoy dediqué mucho tiempo en la playa para estar en esa meditación de agradecimiento por estos hermosos 59 años de vida, de tanta dicha, tanta felicidad, y que de todos los sufrimientos que sucedieron en mi vida, todos decidí utilizarlos como lecciones para seguir adelante, para hacer siempre lo mejor de mí misma. No lo mejor de que alguien quiere, lo mejor de mí para mis estándares. Recuerda, para mí mi locura y mi sueño era estudiar una maestría y después se dio el doctorado. Eso no quiere decir que tiene que ser para ti, pero ¿cuál es tu sueño? Atrévete a hacerlo. Y si necesitas una pequeña orientación, créeme que con gusto te ayudo. Búscame. Les mando un abrazo. Y otra vez Luis al revés. Un abrazo y un beso. Donde quiera que se encuentren en el mundo, queridas mexicanas en el mundo, pasen el mensaje. Sigamos reinventándonos. Muchísimas gracias. Voy a ver un momentito aquí las que están aquí conectadas. Gracias Claudia, Ana Lore, Anelé. Veo como más de 40 personas que están en la llamada. Muchísimas gracias. Teresa, muchísimas gracias. Un saludo a todas. Mucho ánimo y seguimos en contacto. Voy a dar más pláticas en este grupo. Las estaremos anunciando. Les mando un abrazo y un beso con todo mi cariño. Soy Gabriela Shadford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital. Hasta la próxima. Bye.